Hoy en la historia hay dos acontecimientos separados en el tiempo, 7 años de diferencia, pero que tienen íntima conexión, quien lo creyera. En un día como hoy en la historia, en el año de 1946, pronunció Sir Winston Churchill un discurso histórico en Fulton, Estados Unidos, donde habló, por primera vez se habló del telón de acero y de la Guerra Fría. ¿Qué era lo que veía venir Churchill? Que su antiguo aliado, el aliado de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, iba a ser el gran problema y que Rusia iba a empezar lo que se llamaría una Guerra Fría. Es decir, que guerras de alta intensidad no habría, sino que eran guerras independientes, separadas, donde se iba a jugar el destino de la humanidad. Guerras aquí y allá para irse tomando lugares del mundo para la causa comunista. Y además se tendería un telón de acero. Rusia iba a independizar todas las tierras que había conquistado, todos los países que había conquistado por la fuerza en la Segunda Guerra Mundial, porque los aliados le permitieron que penetrara en Europa de esa manera, porque lo armaron hasta los dientes y se tomó media Europa, y eso fue el telón de acero que estuvo vigente tanto tiempo. La Guerra Fría fue una realidad y Churchill, que la prevenía, la vio, y eso empezó. El primer acto grande, en grande escala de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, donde se combatió durísimamente, y combatieron los chinos, y Rusia estuvo detrás de eso, Stalin, para tomarse no solamente Corea, sino todo el sureste asiático. De manera que eso era un punto vital. Lo mismo que era un punto vital la antigua Indochina, es decir, Vietnam, donde los americanos serían tan duramente vapuleados. Todo eso forma parte de la Guerra Fría. Todo ese sudeste asiático fue escenario de la Guerra Fría que vaticinaba Churchill en su discurso en Fulton, Estados Unidos, en el año de 1946, en un día como hoy, 5 de marzo. Pero esa Guerra Fría no se quedó en Asia, no, era para regarla por todo el mundo. Lo de África fue pavoroso, y ahí utilizó la Unión Soviética, mucho tiempo después de la muerte de Stalin, utilizó a Fidel Castro y al Che Guevara para mandarle sus tropas a combatir en África, para volver pedazos ese continente, como efectivamente lo volvieron. Todos los combates de la Guerra Fría en África son parte de estos episodios. Y parte de esos episodios de la Guerra Fría, desde luego, lo que ocurrió desde Cuba, tomada Cuba a sangre y fuego por la tontería de los Estados Unidos, que no comprendieron lo que se venía encima, y convertida al comunismo. Cuba fue el gran foco de irradiación de la Guerra Fría hacia países de América, principalmente contra Venezuela, donde fracasaron rápidamente, y contra Colombia, que fue gran víctima de la Guerra Fría. Todos esos movimientos guerrilleros, toda esa acción que venía desde Cuba, financiada y dirigida desde Rusia. Porque hubo un momento crucial en la Guerra Fría que casi se vuelve caliente, casi pasa a un conflicto de alta intensidad, que fue el momento cuando los Estados Unidos descubrieron los misiles que estaban preparando en Cuba contra los Estados Unidos, y las tropas que venían por mar desde Rusia para apoyar a Fidel Castro y para convertirlo en el epicentro de una nueva guerra de alta intensidad contra los Estados Unidos. Kennedy dio la orden de enfrentar a toda la armada soviética. Estuvimos al borde de una guerra de alta intensidad, pero finalmente dio la orden Khrushchev de que se devolviera la armada, pero no sin antes sacarle a los Estados Unidos la promesa de que nunca más volvería a intentar invadir a Cuba como la había invadido en la Bahía de Cochinos, en una acción que fue mal diseñada, mal preparada, mal respaldada,
y ahí vino pues esa catástrofe. Pero desde allá siguieron financiando las guerrillas colombianas, armando las guerrillas colombianas como parte de la Guerra Fría. Las FARC, el EPL, el ELN, el M-19, todos esos muertos, toda esa tragedia colombiana nace de ahí, de un episodio de la Guerra Fría, que fue anunciada por Churchill un día como hoy en el año de 1946. Y en un día como hoy, en 1953, muere Stalin, que fue el gran promotor de la Guerra Fría, que fue el hombre que dirigió la guerra patriótica contra Alemania y que logró vencer a los alemanes, especialmente en Stalingrado, también en Leningrado, pero en Stalingrado fundamentalmente, y el vencedor entonces de esa guerra patriótica, que con el apoyo, con las armas, con el dinero de los aliados, penetra en Europa y cierra el telón de acero que estaba anunciando ya Sir Winston Churchill un día como hoy en el año de 1946 en su memorable discurso en Fulton. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.